Muy bien, hoy es miércoles y como todos los miércoles, Pollito, estamos muy bienvenidos a este nuevo capítulo de ¿Qué terapia? Como todos los miércoles, hoy con un tema tremendo que tiene que ver con, una cosa que yo tardé mucho en entender y que Pollo la comprende muy bien, que es como la relación que existe entre las enfermedades y todas las cosas emocionales que tenemos, ¿cierto, Pollito? Sí, Karencita, es empezar a entender, ok, si tú te fijas, Karencita, ya hace mucho tiempo la gente venía hablando, porque no sé si tú recuerdas que mucha gente decía que se Ajá. enfermaba por estrés, ¿no? Decían, me enfermo por Sí, estrés. sí, sí, sí. Y lo que pasa es que esto lo lleva un poco más allá y es entender que todas las enfermedades, desde una gripa y vamos a ver más adelante hasta enfermedades mucho más complejas, pues tienen, al igual que el estrés, un origen emocional. Tremendo, ¿no? Pues bienvenidos todos los que se están conectando a nuestras redes de Vibra. Ustedes además, qué terapia tiene una cosa maravillosa y es que entre todos vamos compartiendo herramientas. Ustedes pueden preguntar, incluso pueden participar en un proceso en el que pues podemos como revisar qué es eso que está pasando y tener como esas herramientas, porque muchas veces cuando hacemos un trabajo con una persona o una persona manifiesta todo lo que está viviendo, pues los demás como que vamos aprendiendo y vamos entendiendo cómo aplicar esas terapias. Pollito, yo te quiero preguntar, ¿cómo llegaste tú a encontrar esa relación tan estrecha entre el tema de lo que nos pasa físicamente y lo que estamos viviendo emocionalmente? Karencita, a mí lo que me llama la atención es que realmente yo fui el conejillo de Indias. Entonces, por Oh, ejemplo, yo llevaba varios procesos que te los voy a resumir. Entonces, yo ajá, venía, por ejemplo, a los 22 años más o menos, 22, 23 años, yo arranqué con un tema que estaba relacionado con una ujú, tendinitis que me duró más o menos unos 3 años. ujú. Luego, yo experimenté un tema que era un problema del manguito rotador que me duró, mal contados, unos 8 a 10 años. Digamos que no es que todo me ha caído de una, pero eso que tú en el rango de un periodo de 15, 20 años, pues te surgen varias cosas que se llaman crónicas. Y Sí, una que me dejó a mí súper asustado fue cuando a mí me detectaron que yo tenía factores reumatoideos en la sangre, es decir, que podía desarrollar una enfermedad reumatoidea y que la explicación hasta ese momento donde me dan los médicos y tenía un poco de sentido, pues es que mi mamá tuvo una enfermedad reumatoideo y por eso yo ujú, salía con factores de enfermedad autoinmune, porque digamos que una enfermedad reumatoidea pues termina siendo una enfermedad autoinmune. Entonces cuando yo salí con esos factores reumatoideos, pues digamos que se unió ese cóctel de que te estoy resumiendo como esas enfermedades que yo tenía ahí en el radar. Venía yo de un síncope que me dio un desmayo de más o menos 4 a 5 minutos que se le sumaba como este tipo de cosas que yo tenía en la categoría como de crónicas y adicional, algo que hablamos, Karencita, en los primeros capítulos de qué terapia, se unió una tristeza profunda ajá, que estaba en esa ujú. delgada línea de la tristeza profunda o la depresión por el fallecimiento de mi mamá. Entonces, ese cóctel de cosas me llevó precisamente a este tema de las bioneuroemociones y empezar a mirar yo cómo hacía la tarea para poder trabajar en mí. Aunque sí debo decirte, Carita, y tú que me conoces hace tanto tiempo, a mí al Ujú. principio me costaba un poco porque cuando las cosas son así como que uno no tiene una explicación que parta Lógica. de la lógica, a uno le Ujú. cuesta. Sí, sí, sí. Pero además lo más curioso es que la explicación, cuando uno entiende muy bien cómo las emociones están relacionadas con lo físico, son explicaciones súper lógicas, ¿no? O sea, son Claro. explicaciones muy, muy lógicas. Pero entonces, hoy, por ejemplo, Pollito, si las personas quieren preguntar y quieren decirnos cómo me duele esto, sería como un buen comienzo para uno poder decir que está relacionándose con ese dolor que pueden tener. No sé, si por ejemplo yo te digo, para mí es muy curioso que yo sufría de reflujo, de estreñimiento, como de mil enfermedades del estómago, como sufrí de migraña, sufrí de muchas cosas y a medida que empecé a hacer un proceso personal, muchas enfermedades me iban abandonando. Eso, por ejemplo, tiene sentido para ti, saber, por ejemplo, que porque sufría tanto reflujo, porque sufría tanta gastritis, por ejemplo, y de repente como que empiezo a sentir que no tengo como esos síntomas. Sí, Carista, mira que incluso ahí lo podemos hablar en un tema genérico, porque Ujú. digamos que para cada enfermedad sí hay una generalidad. Es decir, Uy, ujú, digamos que lo simbólico que tiene que ver con el riñón, el ujú, reflujo, el estreñimiento, etc., etc., sí tiene una generalidad. ¿Qué es lo que pasa? Que la reacción es diferente. Entonces, yo vuelvo al mismo punto. Digamos que tu reflujo puede tener un origen muy diferente al mío si yo sufro de ajá, reflujo. Es decir, la generalidad es la misma por donde uno arranca a buscar, ya. pero ya a medida que tú te abres
un poco más y uno va llegando al detalle, pues digamos que eso permite que uno llegue más específicamente a la situación. Yo digamos que antes de eso quiero decirle a la gente, para que lo tenga en cuenta y para que nos ubiquemos, que la bioneuroemoción habla de tres cosas. Habla, Ok. número uno, Karencita, y lo hemos hablado aquí muchas veces, y es cuando tú vives una enfermedad que tiene un origen que es inesperado, Ajá. que tú sientes, ojo, que tú sientes que estás viviendo en soledad, sin una Sí. aparente solución, y termina generándote ese impacto emocional. Ese es un Ok. camino. Ujú, Hay ujú, otro camino, Karencita, que se llama Proyecto Sentido. Y ujú. Proyecto Sentido es lo que tú viviste un año antes de que te gestaran, por decirlo de alguna forma, antes de que tu mamá quedara embarazada de ti. Entonces, ¿qué pasó con tu mamá? ¿Cómo vivió Ujú. tu mamá? ¿Qué vivió emocionalmente en términos de salud un año antes de gestarte, durante la gestación y también en esa fase entre la gestación y los 5 primeros años de vida? Eso se llama ¿Pero es lo Proyecto que ella Sentido. vivió solo físicamente o también lo que ella vivía emocionalmente ese año antes de la gestación? Física y emocionalmente, Ok. exactamente, las dos cosas. Y el tercer camino que uno Ujú. entraría a revisar es el transgeneracional. Entonces el camino Ok. transgeneracional sugiere cosas que de pronto no viviste a ti y digamos que te voy a poner ejemplos puntuales. Lo de mi manguito rotador era realmente un tema que correspondía a mi abuelita. Entonces, Ah, transgeneracionalmente, yo tuve que llegar hasta donde mi abuelita a entender qué pasaba. Yo venía con esa carga programada y ese era el problema de mi manguito rotador. Son los tres ok. caminos que proponen las bioemociones. O sea, por un lado, por uno de esos tres caminos es por donde podría estar el origen de la enfermedad. Pero el ejercicio que tú propones me parece súper, que es empezar a hablar de la generalidad de algunas enfermedades para que las personas vayan haciendo sentido. Te voy a poner un Ujú. ejemplo, lo que tú dices, por ejemplo, del tema del reflujo. Sí. El, el reflujo tiene una simbología general y el Ujú, reflujo es, hay algo que a mí me obligan a hacer, me ujú, toca hacer, yo no estoy de acuerdo, lo quisiera expresar, pero sé que son malas, o sea, yo creo que son malas consecuencias ujú. que podría tener el yo decir, no acepto esto o no lo quiero hacer. Pero es como esa vaina que tú lo haces o lo aceptas te das duro tú, como, ay, ¿yo por qué acepté esto? ¿Yo por qué estoy haciendo esto? Yo Ajá, no ajá. quiero hacer O sea, esto. internamente no quieres hacerlo, pero ni siquiera lo manifiestas y prácticamente te lo tragas enterito. Exactamente. Y la simbología es, yo quiero decir, no lo voy a hacer. Ujú, Pero una cosa es que quieras y otra cosa es que lo ujú. hagas. Y Que es finalmente, muy pues, difícil, ¿no? Uno muchas veces es incoherente. Tiene como claro, unas cosas de lo que quiere hacer en su vida o lo que sabe que le hace bien, pero está tan presionado por las posibles consecuencias que uno cree decir no, que no dice que no. exacto. Entonces, del reflujo, lo que te digo, esa es la simbología general, sin entrar en el detalle de cuándo te arrancó, si te duele. Hay gente, por ejemplo, que en el caso del reflujo les duele sobre todo o se ve representado en la faringe. Hay, por ejemplo, gente que tiene problemas con las cuerdas vocales cuando Ujú. tiene un tema de reflujo. Entonces, cuando le da el ataque de reflujo, se quedan disfónicos, como si tuvieran Sí, eso gripa, me pasaba a mí. Yo al otro día, pues tras de que soy bien ronca, al otro día salía hablando al aire como travesti, como si así hubieran estado no. en un parrandón tenaz. Sí, claro, amanecía sin voz, sin nada. Claro, entonces, mira, por ejemplo, a ti que te ataca, mira, vamos a profundizar un poco. A ti que Ajá. te ataca el tema, te atacaba el tema del reflujo en la voz, como de me siento disfónica, es Ujú, yo me quedo callada, mejor, o sea, el cuerpo dice, mejor se queda callada para no generar caos. Entonces, ujú, para evitar total, que tiene tú todo el grites, sentido. para Ujú, tú evitar que tú grites, pues que lo mejor, quedarte disfónica, pues porque no tienes que claro. gritar, ni tienes que nada que, y así va uno profundizando puntualmente lo que te digo. Ya si uno quiere ir al detalle realmente de cuál es el origen de tu reflujo, pues va uno digamos que a momentos específicos para irte diciendo que es como arranca, digamos que el protocolo. Entonces es como, digamos que adelantándonos un poco a lo que podríamos hacer hoy, un poquito más adelante en una sesión, y es Ujú, cuando, que es lo que las personas se pierden del radar. Y pero vas al ejercicio contigo, pero no me tienes que responder. Y es que tú sí. te devuelvas es, ¿cuándo te arrancó el reflujo? Esa es una Ujú, pregunta que te debes hacer. La segunda pregunta es, ¿qué pasaba en tu vida? Entiéndase que pasaba en tu vida es con quién vivías, con quién ajá. estabas trabajando, cuál era tu ambiente en el hogar. Y ahí es donde va haciendo un poco de sentido ciertas cosas y el origen como tal para ir llegando al punto que es.
Bueno, no se les olvide que si ustedes quieren hacer un trabajo personal, nos pueden escribir por mensaje directo. Hay nuestra web llamada Valerie, pues ella entonces, Valeria los empieza como a mirar a ver cómo hacemos para la conexión y entonces como para trabajar y podemos hacer trabajo con diferentes síntomas. Yo quería preguntarte, Pollito, digamos este tema que tú dices de esta situación que uno vive inesperada, en soledad o que uno cree que está en soledad y sin aparente solución. Más o menos, ¿cuál es la distancia de tiempo entre cuando yo me doy cuenta de ese impacto que vivo y cuando yo me enfermo? Yo me enfermo posteriormente, después de haber transitado mucho tiempo por esta situación, o cómo son los tiempos en los que aparece la enfermedad con respecto a esas tres, digamos, características. Carissa, tocaste un punto importante para la gente entender cómo se ven desde las bioneuroemociones la enfermedad. Se Ujú. supone que tú tienes una fase, digamos que hablemoslo desde el origen. El origen es lo que tú acabaste de escribir que le hemos hecho acá y es que tú tuviste un impacto. Entonces, ese es el camino el que yo te decía, que es el conflicto emocional. Entonces, o sea, te Ujú. decía que está el conflicto emocional, el proyecto sentido que tiene que ver con la gestación y el transgeneracional que tiene que ver con la familia. En el De que tú me acuerdo. preguntas puntualmente qué es el impacto emocional, es cuando yo vivo un impacto emocional, ahí entra a jugar y mira cómo se conecta todo, Karencita, lo que hemos hablado hasta hoy. Ahí entra a jugar es yo cómo he percibido la vida hasta el día de hoy. ¿Y por qué te la voy a Ok. poner así? Te voy a poner un ejemplo. Resulta que a ti te dan tú, por ejemplo, tú ves una infidelidad, tú la ves. Sí. Ajá, Yo ajá. veo la infidelidad, pero es muy probable que los dos tomemos, como vimos esa infidelidad, lo tomemos diferente. O sea, como nos Ok. impacte, es totalmente diferente. Entonces van a decir, ah, claro, como usted vio que le estaban poniendo los cachos y los encontró en la cama, entonces te voy a poner un ejemplo. Puede que yo como transite en ese dolor sea desde el tema de me hicieron una vaina, perdón que le diga la palabra, una cagada, una Sí, sí. embarrada, lo vea desde la suciedad y eso me puede llevar a mí una enfermedad, te doy opciones, en el colon, en Ajá. el ano, en la vesícula, Ah. claro, ¿y por En qué todo te lo digo que que tiene tiene que ver con cosas que me parecen desagradables, por así decirlo. desagradables, barras Ajá, que me ajá, hicieron ajá. una porquería? Pero mira que cómo se conecta todo. Se conecta es, y lo hablábamos en el capítulo anterior contigo, y es cómo las personas, por ejemplo, que tienen un tipo de apego, perciben la vida. Ya, Cómo las personas que tienen una herida del alma, que hablábamos nosotros, perciben la vida. Entonces, claro. seguramente yo lo percibo así. ¿Cómo lo percibes tú? Lo percibes con desilusión, lo percibes tú con tristeza, y si tú lo percibes con desilusión o con tristeza, es posible que a ti te ataque diferente, que te ataque, por ejemplo, a los pulmones, a Ya, una migraña, te ataque a un tema de gastritis. Entonces, si ves que es un impacto totalmente diferente, eso es como para entender claro. primero, porque la misma situación puede que a cada persona la ataque totalmente diferente. Eso por ese lado. Por el otro lado que tú dices es de la enfermedad. Hay dos temas que tienen que ver puntualmente y es la intensidad de la enfermedad y el Ujú. tipo de enfermedad. Ya, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú vives un impacto y en teoría, para ponerlo en días o tratar de ser lo más exacto posible, porque esto no es matemáticas, entonces hablar de claro. exactitud no, pero hablemos de entre 1 y 2 semanas después de ese impacto emocional que tú tuviste, se te va a reflejar la enfermedad si tú no la gestionaste. Es decir, Ok. tú tienes 8 días, como dicen por ahí, para masticarlo, para empezar a trabajarlo, pero si tú en 8 días no lo masticas y te enfermas, ¿eso qué quiere decir? Que tú no gestionaste la enfermedad y cuando no Ajá. gestionaste la emoción y cuando a ti se te está reflejando la enfermedad, es porque estás en una fase que se llama fase resolutiva. Es decir, Ya. cuando tú te enfermas, es porque ya estás resolviendo el conflicto. Lo que pasa es que como tú no lo resolviste conscientemente, el cuerpo cuando se enferma es porque lo está resolviendo inconscientemente. Pero Claro que lo también lo que está resolviendo y de alguna manera te está como llamando la atención de lo que está pasando y tú no estás atendiendo, ¿no? Ah, sí, claro, digamos que en esa fase eso es lo que se llama, ya la fase resolutiva, Ah, ya. lo que el cuerpo está haciendo es diciendo lo que usted no solucionó con ese impacto, yo voy a empezar a solucionarlo. Entonces ahí viene la gripa, ahí viene la gastritis, ahí viene el problema de colon, ahí viene el problema de útero, de ovarios. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que hay enfermedades, Karencita, que son un poco más silenciosas y si tú no te haces un examen, pues no te vas a enterar de la enfermedad. Hay unas que, no sé, una gripa, pues es muy evidente. Pero, por ejemplo, unas enfermedades que tienen que ver con ovarios, con útero, con sangre, con órganos, Ujú. tú empiezas a sentir una molestia
que muchas veces la molestia es lo que te lleva a un examen, pero puede pasar 1, 2, 3 meses cuando tú dices, venga, yo por qué me enfermé de esto, pero fue una cita que tú pediste porque empezaste con la molestia hoy, te aguantaste 15 días, pediste la cita al mes, te la dieron para dentro de 2 meses. Entonces, por eso es que la gente pierde un poco la proporción del impacto con respecto a la enfermedad. Pero cuando tú ya Claro. estás con el malestar, ya el estómago está resolviendo lo que tú no pudiste resolver y es un tema básico de supervivencia. Y es decir, el cuerpo tiene que seguir adelante. Venga, yo resuelvo esta emoción que no se solucionó para poder seguir sobreviviendo. Tremendo, que yo, por ejemplo, en términos emocionales lo aprendí, fue más no desde la enfermedad, que es lo que ya tú explicas muy bien cuando ya el cuerpo se manifiesta y como ya lo está resolviendo a su manera, sino un poco desde el síntoma, que como que, por ejemplo, para mí fue muy curioso y yo empecé fue a indagar por qué de repente yo empiezo a sentir una taquicardia tan fuerte que nunca había sentido y pues en principio, obviamente ya después de que tú tienes mucha taquicardia ahí te empieza a generar un efecto, pero al principio es solo una taquicardia que yo iba a todos los médicos y me decían, usted no tiene nada. Y un poco lo que fui entendiendo es que nosotros tenemos como unos síntomas muy fuertes de angustia o de alguna situación emocional que tenemos de niños que el niño no puede procesar, entonces el cuerpo muy hábilmente lo silencia. Entonces seguramente la niña sentía miedo, sentía angustia, pero pues tú no le puedes poner esa palpitación a una niña porque una niña no puede procesar lo que está pasando. Entonces la niña lo que hace es que como que se lo traga, desconecta y como que hace un mecanismo, bien sea ocuparse o desconectar o el mecanismo que puede tener el niño en esa edad para poder transitarlo. Y ya llega una edad en la que tú ya empiezas como a procesar algo por el efecto de la terapia o simplemente porque ya la emoción te desborda y ya empiezas a sentir como la taquicardia. Entonces tú dices como, uy, estoy muy mal porque yo antes estaba muy bien porque no sentía nada y ahora siento taquicardia. Y el tema es, ahora es cuando empieza como tu proceso, digamos, de sanación, por así decirlo, porque ahora tu cuerpo te está manifestando que ya está preparado para procesar ese dolor que no pudo procesar la niña. Y eso me pareció como tremendo. O sea que yo siento taquicardia, yo siento que estoy muy mal, pero en realidad estoy empezando a tener un síntoma que me permite comprender lo que pasó para sanarlo realmente. Y mira que tú tocas un tema importante, Karencita. Dos cosas ahí que salen de lo que tú dices y es, primero, una recomendación sobre todo para los papás, es decir, papás como Karencita, por ejemplo, que tiene 2 hijas y todos los que son papás, sobre todo de niños menores de 7 años, y es todo lo que pasa con, por ejemplo, si llega, a mí me han llegado personas que dicen, es que yo quiero que usted vea a mi hijo que tiene Ujú, 5 años y tiene, por ejemplo, una urticaria brutal en el ujú, cuerpo, ujú. y el niño tiene 5 o 4 años. En ese caso, la consulta o la sesión no es con el niño, es con los Claro, papás, porque claro. la enfermedad que tenga el niño hasta los 5 o 7 años es un tema que está relacionado puro y duro con los papás. O sea, es un tema Claro. 100% con los papás. Ya de pronto si el niño ya tiene 8 o 9 años y le surge una enfermedad emocional, física, mental, ya es pues, otro tema para revisar. Pero Ujú. digamos que, no sé, has visto niños de 2, 3 años que ya sufren de asma. Entonces, Tremendo. claro, el asma, claro, cuando se trata de la medicina tradicional, pues obviamente tienen que tratar al niño para entender médicamente qué está pasando. Pero desde este tema de las emociones, uno tiene que revisar es con los papás qué está pasando para que lleve a ese asma que tiene el niño. Claro, Pollito, me gustaría comentarte varias de las cosas que nos están diciendo. Por ejemplo, Clau Marave nos dice, y los miomas, Ana Milena nos dice, Pollito, yo tengo miomatosis uterina. Pues nos saludan, nos dicen, y si son situaciones de las cuales no somos conscientes o que son de la infancia y no reconocemos de dónde puede venir. Esas son como algunas de las preguntas que nos hacen. Aquí yo estoy en redes juiciosita, nos pueden ir preguntando, comentando para que Pollito pues pueda ir también como resolviendo dudas. Carecita, de los miomas, por ejemplo, uterinos, hay un tema que hay que trabajar mucho. El útero, como Ujú. le hemos hablado tú y yo muchas veces, está relacionado con el tema del hogar, que es como el Sí, tema fundamental. Hogar, entiéndase, como ese hogar en el que yo siento que es mi familia, pero también el mioma tiene otra cosa que está relacionado, todo lo que es el útero está relacionado directamente, pero directamente con un tema de sexualidad. Entonces, ok. por ejemplo, ¿qué deben revisar las mujeres que detectan miomas puntualmente en el útero? Deben revisar dos cosas. La Ujú, primera es cuando se han sentido en riesgo en su mismo hogar o sienten en riesgo a los de su hogar. Es decir, ok, es un miedo a que se mueran mis hijos, un miedo a que le pase algo a mi papá, eso que ellos interpretan como este es mi hogar.
Y Ujú. la segunda, que se debe revisar y que, vuelvo y repito, aquí es la generalidad, pero toca revisar cada caso específico, es un tema que está relacionado 100% con la sexualidad. Entonces, te pongo un Ok. ejemplo. No me siento seguro o segura, en este caso de la mujer, no me Ujú, siento ujú. segura de la fidelidad de mi esposo. Ya. No me siento segura sexualmente con mi esposo, por alguna razón. No necesariamente Porque tiene que ver con un riesgo sexual, ¿no? No necesariamente tiene que ver de abuso, con un tema de abuso, por no, ejemplo. no necesariamente. Podría Ok, estar relacionado, pero no es la única. Es como un tema de siento mi sexualidad como mujer, la siento en riesgo. ¿Por qué? Porque creo que me están poniendo los cachos, porque no me siento cómoda cuando tengo relaciones sexuales con esta persona por alguna razón, porque siento que vamos en camino diferente. Entonces es un tema puro y duro de sexualidad o puro y duro de un riesgo de vida en el hogar. Esa es como la generalidad de los miomas en este caso. ¿Sabes que ayuda muchísimo también? ajá, Cuando se conoce la medida de los miomas. O sea, cuando la persona ok. recibe el examen, cuando la persona recibe el examen y dice, mire, me detectaron miomas que son, los más grandes son de 3 centímetros, de medio milímetro. Eso ayuda mucho porque también el tamaño de los miomas es el tamaño del tiempo que se lleva con el síntoma. En este Uy, caso, tremendo. puntualmente de los miomas. Ujú. Acá nos dice Adriana Sabogal, nos dice, hola, y cuando son quistes en el ovario, gracias. Los quistes en el ovario, Karencita, yo hago una invitación para revisar sobre todo los temas que están relacionados con el ovario y es temas de aborto. Hay dos Ok. temas puntuales que son, uno, o temas de aborto propios, no resueltos, temas de aborto en la familia, entiéndase Ujú. como hermanas, la mamá. Mira que el tema de aborto sigue siendo un tema tabú en muchas Sí, familias. tremendo. Incluso, no sé, la mamá abortó y uno ni enterado. O sea, es un secreto de la mamá y es un secreto de familia. O Sí. abortos no procesados, es no elaborados, es yo tuve un aborto, Ajá. pero fue como un capítulo que yo cerré, bloqueé y no quiero recordar. Ni O la otra, compartí, ni dije, ni nada, ni lo quiero recordar, lo dejé ahí como exacto, cerrado. Ujú. o la otra es cuál es el miedo que yo le tengo a la maternidad. O sea, Ah, ¿qué siento yo? tremendo. Y mira que eso le pasa a muchas mujeres que agudizan porque el tema de los quistes en los ovarios va muy relacionado también con la fertilidad. Y Ujú. muchas mujeres cuando uno llega a hacerles el trabajo, la sesión, uno se encuentra con que dicen, es que yo no he podido ser mamá o tengo un riesgo de ser mamá precisamente por los quistes que tengo en los ovarios. Y cuando uno empieza a indagar, quieren ser mamá, pero quieren ser mamá con un miedo. Entonces, yo quiero ser mamá, pero tengo miedo porque voy a no avanzar laboralmente. Ya. Entonces, ¿cuál es el miedo a ser mamá? O tengo miedo de ser mamá porque mi relación en el último año con mi esposo no está bien, pero yo quiero Ajá. quedar embarazada. Entonces, pues quieres, pero lo estás queriendo desde el miedo. Uy, O es sea, que ser mamá da mucho miedo. mira, claro, también puede ser eso. Yo quiero ser mamá, pero he visto tantas amigas con situaciones que me dan miedo. Entonces, claro, tú quieres ser mamá, pero ¿desde dónde quieres ser mamá? ¿Desde el miedo, desde el afán? Eso es como la generalidad de los quistes en los ovarios. Ay, tremendo. Pollito, yo te quería preguntar por el tema de los dolores musculares. O sea, Ujú. cuando la persona tiene como una presión acá que siente que no soporta, que pareciera que fuera un dolor muscular, pero que es como eso que en la radiografía y eso no te sale nada, pero que es como, sí, como eso que llaman como el mico al hombro y ese tipo de situaciones que se sienten como muy tensiones musculares. Las tensiones musculares que necesita depende mucho de dónde es la tensión muscular. Entonces yo te voy a Ujú. hablar pues, específico, ahí sí, o sea, ahí sí no hay una generalidad de la tensión muscular, sino es dónde es la tensión muscular. Ah, Vamos a ya. poner Por el ejemplo, ejemplo, aquí. eso, entonces la que tú dices. Yo empiezo a preguntarte, ¿es en el hombro, en la clavícula o lo sientes que es en la espalda o en el cuello? Para ir más No, es específicos. que no es mío, sino que se me ocurrió preguntar. Entonces, Ah, se me ocurrió preguntar porque siento que es un tema que, pues, que a muchas personas están sí, súper bien y de repente sienten una tensión. Entonces, supongamos que es como en el cuello. listo, en el cuello. Entonces yo te voy a decir una cosa, digamos que voy a hacerte un resumen que me parece a mí como bien chévere, Ajá, que es porque tú dices, esos dolores en la espalda suelen ser, digamos que muy, ¿cómo te digo yo? Muy normales o cotidianos en las personas. Te voy a sí, hablar para que la gente vaya sintiéndose identificada. El dolor que está entre el cuello y o sea, vamos a hablar de las alturas, ubiquémonos en la ok. espalda. Entonces están entre el cuello y casi que rozando el cuadrante del hombro, en esa Ajá, parte, a esa altura.
Entonces, a Sí. esa altura, si es donde usted tiene el dolor, son responsabilidades que están asumidas en exceso. Ujú. Son responsabilidades asumidas en exceso. A partir de ahí, hay que empezar a trabajar. Si el Ok. dolor en la espalda es, digamos, en la espalda, pero es a la altura de los hombros, y para que ustedes se ubiquen es más o menos hasta el omóplato, Sí. en ese cuadrante de la espalda, son responsabilidades que están asumiendo, pero desde la culpa. Uy, Entonces, te tremendo. pongo un ejemplo. Ajá. Yo respondo por mi mamá, pero porque me daría sentido de culpa decirle no puedo. O Uy. sea, son todas las responsabilidades que las personas asumen desde la culpa. Ujú. Eh, Cuando el dolor de la espalda es abajo del omóplato, más o menos hasta, es que estoy tratando de ubicar a la gente, más o menos desde el omóplato hasta donde ya está como la última costilla, para que se vayan Ujú. ubicando, que el dolor es ahí, que mucha gente además, es muy chistoso porque mucha gente, dolor ahí, dice, son los riñones. Y yo creo que la invitación, hay muchos médicos que dicen, ubíquese bien los riñones porque mucha gente se ha vuelto un mito urbano, Claro. se ha Es vuelto que un mito además uno ni urbano. se conoce bien anatómicamente, ¿no? No Claro, sabe ni qué es lo que tiene ni cuando dónde. cuando el dolor ahí es carencita, son responsabilidades que están asumidas por enojo o por rabia. Ya. Entonces, yo asumí esta responsabilidad, pero me da una rabia asumir esta responsabilidad, me da mucha rabia. El dolor en la espalda, seguimos en la espalda, que ya es más hacia abajo de la cadera y empezando la cintura. Cadera, sí, parte de lo que queda de la espalda y empezando la cintura. Ahí son responsabilidades que las personas han asumido por miedo. ¿Cuál es el miedo? Es lo que tocaría entrar a indagar, pero empieza a asumir responsabilidades por miedo. Y la última, es la última parte de la espalda, que ya Ajá. es como hacia abajo y antes del coxis, esa zona, eh, es una, un tema que está relacionado con miedo e inseguridad. Esa es te estoy tratando como de clasificar los dolores de espalda. Si ya son puntualmente en el cuello, entonces, o sea, cuello, que ya volvemos a la parte de arriba, que es entre la base del cráneo y todo lo que es el cuello antes de arrancar la espalda, tocaría revisar qué es lo que le limita ese dolor. Entonces, no sé, mira que aquí es lo increíble es, ese dolor me limita mover la cabeza hacia los lados, o me Ajá. limita mover la cabeza hacia arriba o hacia abajo. Entonces, voy a dar la generalidad. Normalmente esas limitaciones del cuello son sobre todo hacia los lados y hay algo que yo quiero decirle no, pero me cuesta. Y el cuerpo Tremendo. es Como que estoy aquí, inteligente, no quiero moverme así. claro, El entonces cuerpo manifiesta todo. el cuerpo es inteligente y dice, no quiere decir no, yo lo voy a ayudar. Entonces, hay una limitación ahí. Entonces, es qué movimiento me está limitando ese dolor muscular. Pues puntualmente el ejemplo que tú ponías queda muy relacionado más que todo con la espalda. A mí me llama mucho la atención lo que tú dices porque tiene mucho que ver con lo que hemos compartido en nuestros capítulos de qué terapia y es como esa importancia de esas conversaciones honestas con uno mismo para ser consciente de lo inconsciente, porque a nosotros nos encanta ver afuera, es que este me pide hacer de todo, es que este se aprovecha, es que tengo que ayudarle a mi mamá, es que tengo que ayudarle a mi papá, es que tengo que hacer esto, pero esas conexiones que tú estás mencionando son como situaciones muy específicas que nos ocurren, las que nos movemos en incoherencia, como por ejemplo, no quiero hacer esto, pero lo hago por la culpa, no quiero hacer esto y lo hago por el miedo, pero yo siento que no lo vemos así de claro como tú lo estás diciendo, tengo culpa, tengo miedo, esto me genera rabia, porque no hacemos una introspección que nos permite saber qué es lo que está pasando con nosotros mismos, ¿no? Y a mí me gusta mucho una herramienta que yo empecé cuando me estaba sintiendo mal y que la uso ahora mucho y es como que veo que llevo toda la semana molesta por una situación que se me repite. Entonces, no sé, tengo un conflicto contigo y digo, hoy me sentí, entonces en vez de decir, claro, es porque David me dijo esto, porque David, sí, esa es como la primera parte por la que todos pasemos y por más que nos creamos que hacemos un trabajo emocional tenaz, siempre vamos a volver a esos lugares, ¿no? Eh, Entonces, cada vez que sí. le tengo que dar plata a esta familiar, por esto me siento así, me siento así. Entonces empiezo a escribir cómo me siento, en qué parte del cuerpo lo siento aquí, qué es lo que estoy sintiendo. Entonces, al principio uno puede decir, no, me sentí incómodo, pero después ya te viene, siento rabia, siento culpa. Y en la medida en que tú te acostumbras a escribir y a escribir esa situación que te está incomodando de forma honesta contigo mismo, es impresionante cómo va saliendo en realidad qué es lo que estás sintiendo y lo puedes procesar sin necesidad de que lo proceses a través de un síntoma o una enfermedad, ¿no? Claro, y además, Carita, que aquí para que lo tengamos en cuenta, hay como una clasificación, claro, digamos que mira, si tú te fijas, a nadie lo incapacitan, por ejemplo, por una tusa, ¿sí me entiendes? Claro, Entonces, por y ejemplo, deberían, eso. claro, a eso voy yo, por ejemplo, en bioneuroemociones hay un tema y es que
lo que yo te expliqué a ti al principio y lo que les explica a todos los que están conectados con el live al principio es las enfermedades que a nosotros nos atacan se van a manifestar o físicamente, que además físicamente es por la razón que uno va a urgencias, que un médico puede detectar la enfermedad, que un examen puede detectar la enfermedad. Hay otro camino que es las enfermedades mentales, entiéndase como enfermedades mentales es el estrés sostenido, la depresión, la ansiedad, el TDAH y bueno, el autismo y de ahí para abajo todas las enfermedades que esto lleva como en la categoría de mental. Pero hay otra que va muy por la línea que son las enfermedades de conflictos emocionales. ¿Qué es Ajá, conflicto emocional? Una tusa. Un conflicto emocional es, por ejemplo, un duelo. Si tú te fijas, por ejemplo, el duelo médicamente y legalmente está en un limbo tenaz, porque en claro, un y es duelo, tremendo, ¿no? Un claro, tú no duelo puedes no decir, procesado. es que él no puede ir a trabajar porque se le murió la mascota y está triste. Ajá, O sea, porque tiene el duelo de la mascota. O sea, eso legalmente no existe. Y si tú le preguntas a un médico, pues, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a clasificar la enfermedad cuando a partir de un duelo se vive una depresión, un ataque de claro, ansiedad o una enfermedad que se puede meter en una categoría, pues, mental o física. El resto es una condición y lo que a ti te dan es una licencia. Pero tú dices, no, es que me separé, me dio durísimo y estoy incapacitado. Pues no, técnicamente, o sea, médicamente es complicado meterte en una clasificación psiquiátrica, psicológica, incluso cuando tú vas claro. donde el psicólogo, pues él trata de buscar, claro, hay un tema de duelo, entiéndase por la separación, pero tiene que buscar una clasificación para llegar a ese acompañamiento. Entonces, ahí está la tercera categoría que juega muchísimo y que a veces creo que es donde nos toca avanzar y es donde yo creo que le han parado más bolas, Karencita, y lo hemos hablado tú y yo, sobre todo desde la pandemia, que es Ujú. como hay cosas que no se pueden clasificar, pero requieren de seguimiento porque pueden terminar en una enfermedad. Y yo creo que hasta socialmente nos cuesta. Fíjate que yo tengo un tema y eso me impresiona mucho y es que yo normalmente le digo a los gerentes y algunos han atravesado situaciones difíciles como todos en la vida y yo, los gerentes, digamos que la línea de gerentes que depende de mí dentro de la empresa y yo siempre les digo, si tienes que tomarte el día, tómatelo. Si te estás sintiendo mal, no trabajes. Si te estás... Y siento que a las personas les cuesta mucho. Como que me dicen, no, es que si no estoy distraído, si no estoy ocupado, pues no voy a estar bien y yo prefiero ocuparme. Y yo entiendo que obviamente cada uno lo gestiona a su manera y que muchas veces pues permanecer solo con la emoción puede ser incómodo para la persona, pero también es muy cierto, Pollito, que eso de ocuparte ante un duelo y distraerlo, al final yo creo que tiene una consecuencia, ¿no? Y también es importante acostumbrarnos a decir, hoy me estoy sintiendo mal y tengo que sentarme y estar con la emoción y procesarla. Claro, que la vaina que necesitas, por ejemplo, con lo que tú dices de esa actitud, porque yo creo que todos hemos en algún momento sido víctimas de eso, lo que tú estás haciendo es bloqueando y ese bloqueo tarde o temprano, y cuando digo tarde o temprano es en un mes o en 10 años, te va a pasar factura porque es algo que tú no procesaste. O sea, es algo que tú no hiciste la tarea como era. Y te lo pongo un ejemplo. Es como cuando tú te tronchas una mano y tú sigues tu vida normal aguantándote y te pones ahí como no sé, el esparadrapo y te pones la faja y te aguantas, pero sigues como fingiendo que no pasa nada. Pues, ¿qué pasa? Se empieza a molestar más el músculo y cuando tú ya vas a urgencias, el médico te dice, pero es que usted no se inmovilizó, no dejó que le desinflamara, pues tarde o temprano, así funciona en todo, tarde o temprano te va a pasar factura. Claro, Pollito, te voy a decir algunas preguntas que me parecen importantes porque ya tenemos varias personas que nos han dicho que quieren entrar para hacer trabajo personal, pero hay algunas preguntas que nos hacen. Bueno, primero cuando mencionamos lo del cuello, el hombro, todo dicen a mí me pasa, nos cuentan yo siempre quise ser madre, pero tengo fibromalgia, fibromalgia, entonces de verdad no fui mamá porque me daba miedo no poder disfrutar de mis hijos, ¿viste? Porque no puedo hacer fuerza. Nos hablan del tema también de las rodillas, la columna, los pies. Entonces, pues no sé si podemos, por ejemplo, varias personas nos mencionan el tema de las rodillas. Me gustaría que habláramos un poco del tema de las rodillas. Claro, dice el tema de las rodillas, y este tema es súper interesante. Aquí funciona mucho el tema de la polaridad. Entonces, la Ajá. polaridad es, eh, yo la pregunta que le haría a la persona, por ejemplo, que nos manda lo de las rodillas, es pregunta número uno, aunque esto aplica, sí se puede aplicar como una norma general, como para que todos lo entendamos, si es, la primera pregunta es si la persona que tiene el problema en la rodilla es zurda o diestra. Ah, tremendo. Que me Eh, vayan contando ahí que yo estoy Esa es la leyendo. primera pregunta. Vamos a asumir, digamos que el promedio de personas, es que los zurdos somos menos. Entonces, digamos que ella es derecha, ¿listo? Entonces, Sí, ajá. vamos a suponer que es una persona que es derecha. Ujú. La segunda pregunta sería,
siendo derecha, el problema en la rodilla es en la rodilla izquierda o en la rodilla derecha. Chanfle. Si la persona, y vamos a poner este escenario que es el típico con el que yo me encuentro cuando hago una sesión, y es persona diestra, Ajá. rodilla derecha. Ok. Ahí la invitación es a revisar qué está pasando con una persona que la tiene en la categoría como de autoridad. Entonces, autoridad y del Wow. sexo opuesto. Entonces, entiéndase, el papá, muchas veces las personas que tienen este problema de rodilla tienen un problema, por ejemplo, con el jefe. Entonces, Oh. es como, tengo un choque con mi jefe en el que no estamos de acuerdo y nos damos así como, pues durísimo en el sentido de la opinión, pero yo no voy a bajar la guardia, o sea, yo no, es como el tema de, yo no me voy a hincar ante, ante el jefe, yo no Sí. me voy a hincar ante mi papá y ante mi mamá, no, yo firme con Acá mi me decisión, sostengo. Ajá, exacto, ajá. firme con mi decisión. Y mira qué es lo que pasa. Normalmente las personas que tienen problemas en la rodilla les cuesta doblarla. Volvemos al tema, Carecita. El cuerpo es tan inteligente que dice, yo voy a ayudar para que usted no se hinque ante nadie. ¿Y cómo? Claro. Le agudiza un problema en la rodilla para que usted no pueda doblarla y usted no se va a doblegar ante nadie. Y No va a tremendo. poder doble. Entonces, claro, pero lo que te digo, pues toca preguntar para ver si vamos por ese lado, si es zurda, diestra, si es la rodilla izquierda, si es la rodilla derecha, y sobre eso, pues empezar como a trabajar puntualmente, pues ese tema. Sí, aquí tal cual como decías, hobisarias.car dice rodillas, soy diestra. Entonces, pues ahí dimos con el tema. Aquí Nubia Leono Barreto Parra dice diestra, ambas rodillas. Bueno, ahí nos van como comentando. Pollito, tenemos una persona que quiere participar, si estás de acuerdo, para que hagamos como un trabajo entre todos que nos permita como compartir más herramientas. ¿Te parece? Claro, Karencita, y aquí es importante que la persona que va a entrar pues sepa y también nos autorice compartir este ejercicio que es muy bonito, pero que si va a entrar es porque si vamos a llegar específicamente al origen de la emoción para que empiece a trabajarlo. Claro, y compartirlo porque después este capítulo y todos los capítulos ustedes los pueden ver en YouTube, pero si la persona pues no quiere, entonces ya después perdemos todos la posibilidad de ver el capítulo Claro, posteriormente en el canal de YouTube. Entonces, bueno, ella se llama Sandra, entonces vamos a esperar a que haga la conexión. Ella ya escribió y ustedes pues aprovecho para decirles primero que siempre nos pueden escribir, le escriben a Vale que ya está ahí pendiente y entonces ella pues los conecta para que puedan estar mientras Sandra se conecta y para que podamos compartir herramientas y también para recordarles el Solo para Ellas Fest que ustedes pueden pues ya mismo escribir en nuestro WhatsApp de Vibra en el 316-645-1729 Solo para Ellas y ahí mismo les llega la información o también pues pueden en la página web de Vibra adquirir las entradas y va a estar maravilloso porque muchas de las cosas que hemos compartido aquí en Que Terapia, por ejemplo, todos los temas de ansiedad, pues yo voy a estar haciendo como ejercicios para manejar el sistema nervioso, el tema de la ansiedad, de la sanación de temas que nos están, digamos, tallando, como digo yo, este tema de hoy de las bioneuroemociones, Bollo las va a estar trabajando y las va a trabajar también con herramientas que ustedes puedan compartir, las constelaciones como las que hicimos con Carlas Vargas, él va a hacer un taller de sanación del niño, la niña interior, pero además vamos a tener talleres de sexualidad en los que se va a hablar desde el disfrute sexual hasta temas, por ejemplo, de la maternidad luego de los 30 años, una cantidad de cosas que ustedes pueden ver ahí toda la programación para que elijan las charlas. Muchas charlas, sobre todo, por ejemplo, las de Vargas, las de Pollo, las mías, las que son talleres, tienen cupo limitado porque pues es difícil hacer un taller con muchísimas personas, una conferencia es más fácil, pero un taller es más limitado, entonces es importante que reserven, que compren con tiempo para que se puedan apuntar en las talleres y charlas en las que quieren participar. Tremendo, ¿no? Ay, súper. me dicen yo aquí, me distraigo leyendo porque nos escriben todas cosas bonitas. Dice Juana Redes, los amo, son un mimo al alma. Y Rochita dice, excelentes temas. Me dice que Sandra está, no podemos atender a Sandra Pollito, yo creo porque dice que está en Transmilenio y no puede prender la cámara. ¿Cómo ves tú? Me No, parece no, difícil. No, no, en no. Transmilenio es muy complicado. Yo creo que sería bueno Sí, que nos mande la invitación, Karencita, a alguien que esté en un espacio seguro, porque es que en una sesión sí se tocan incluso a veces fibras en las sí. que, o sea, lo que te digo, por ejemplo, puede que cuando lleguemos al origen, el origen puede ser transgeneracional,
puede ser un tema de niña, entonces digamos No, y que no hay temas un muy espacio, personales. claro, Y uno ahí toca, de sí, Transmilenio. Y no solo eso, Pollito, sino que pues cuando hemos hecho trabajos que hacemos tú o yo, pues una de las cosas muy importantes es también pues hacer el contacto con la persona para ver mm, cómo se encuentra, para ver, bueno. Entonces sigamos con cosas acá que están muy interesantes. Y lo primero es que Dia Martins nos pregunta por el vértigo. Y quiero sí. preguntarte pues el tema del vértigo. Para las personas que sufren de vértigo, Karencita, yo les voy a decir varias cosas. La primera, tratar de ubicar cuánto tiempo llevan con este vértigo. Es decir, Ujú. cuándo les arrancó el vértigo. Hay personas que el vértigo se les vuelve incluso un tema crónico y es como que les da crisis de vértigo, duran 3, 4 meses bien y les da otra crisis de vértigo. Ay, sí, es cierto. Te voy a decir la simbología general del vértigo para que cada uno de los que la pone ahí vaya trabajándola. Ujú. El vértigo, Karencita, está relacionado 100% con un tema de, y vuelvo y lo repito, esto es simbólico o real. Ok. Simbólico real es, tengo miedo a que este proyecto, llámese proyecto matrimonio, algo en el trabajo, se me caiga, se me venga encima. O sea, no Ujú. me funcione, me salga mal. Entonces te pongo un ejemplo. Tengo miedo a que esto que estoy trabajando laboralmente no funcione y se caiga. Tengo miedo a Ok. que esto que estoy trabajando con mi familia o que estoy Ay, construyendo tremendo. se me venga encima. Y es entonces yo le preguntaría acá a esta persona del vértigo es, de lo que te está pasando desde que te arrancó el vértigo, ¿a qué le tienes miedo que o te salga mal o no te funcione? O O también, termine. o la otra carencita es, ya se me cayó. Entonces, Ok. te pongo un ejemplo, algo simbólico y real. Entonces, algo Ajá. real. Tenía montado un negocio, lo tuve 5 meses y se me cayó. No me Ok. funcionó y me tocó cerrarlo. Entonces, ahí volvemos a lo mismo. Es algo que tengo miedo que se me caiga, pero o también tengo miedo a algo que ya se me cayó y me impactó, Uy, algo que no me oiga, de buenas, funcionó. yo que no me ha dado vértigo porque a mí me ha tocado cerrar muchos negocios. Pero mira, La gente solo ve los que uno no cierra, pero no los que cierra. Karencita, pero mira que tocas un punto importante que hablábamos al principio y es donde tú, quiere decir que eso tú lo estás percibiendo desde un punto de vista totalmente diferente a otra Sí, persona que tenía un único negocio o varios negocios, se le claro. cayeron y fue impactante porque se me cayó esto que tenía real o simbólico. Porque oigo yo simbólico mucho, Karencita, porque mucha gente dice, no, yo no tengo ningún negocio montado, pero yo tengo un miedo a que mi hijo no pase el semestre y entonces si no pasa el semestre, lo que yo invertí, está más estresada la persona que el hijo Claro. que va a perder el semestre. Pero si ves, mira que te acuerdas un punto importante, donde tú vivieras en el impacto de se me cayó este negocio y lo Ajá. vivieras del tema de qué miedo que se me cayó o se me cayó, seguramente sufrirías de vértigo por un tema real que Claro. es un negocio, entiéndase como un restaurante o lo que sea, que se me vino abajo y me tocó cerrarlo. Pero Y yo mira siento que a cómo, mí me impactó, pero ya llevaba un trabajo muy fuerte, sabes que varias cosas. Primero llevaba un trabajo muy fuerte de temas de procesar las emociones. Entonces dije, voy a atravesar el miedo, voy a atravesar la angustia, voy a atravesar la vergüenza, porque a veces a ti cerrar un negocio hasta, te da esta vergüenza. claro, Y lo voy a atravesar y lo voy a procesar y como que escribí mucho lo frustrada que me sentía y no sé qué para conectarme con el aprendizaje. Y también como que paralelamente tenía otros duelos como muchos más grandes que lo que tú dices, la percepción me hacían sentir que eso era pequeño al lado de todo lo que estaba procesando. claro, Entonces, o, pues, o de pronto tú lo recibiste de una forma diferente la situación. O sea, la claro, percibiste diferente a la otra persona. Pero mira cómo cada percepción, o sea, cómo las gafas de cada uno son tan diferentes. sí. Pollito, mira, me están preguntando lo siguiente, dice, Pollito, las hernias, nos pregunta Mónica, en este caso de ombligo, y también nos preguntan por el sistema óseo. Claudia dice, por ejemplo, artrosis. Karencita, el tema de las hernias, hay que preguntarle, ahí sí tengo que hacer una contrapregunta, porque más que una generalidad es, Ay, a ver, yo estoy pendiente para la ¿cuál es respuesta. la persona que pone las hernias en el ombligo? Es que, primero que todo, ¿hace cuánto está la hernia y qué le está generando? O sea, ¿qué Ok. limitación te está generando la hernia? Para uno tratar de llegar un poco más al origen emocional. Entonces es, ¿qué limitación te está generando la hernia? De lo que tú preguntas de la artrosis, Karencita, ahí hay un tema que está relacionado para que revisen y es con la, ¿cómo le digo yo esto? Esto es como un tema de la autodesvalorización. Ok. Y es, entonces, desde la desvalorización es, desde la autodesvalorización es, yo en qué situación me estoy sintiendo menos o estoy sintiendo
que no soy lo suficiente. Ujú. Y si estoy sintiendo que no soy lo suficiente, ¿dónde es donde más se me está reflejando, en este caso, la artrosis? ¿Dónde la veo más permanente? Entonces, es un tema puro y duro de autodesvalorización que para profundizar en la artrosis habría que mirar dónde está afectando más a la persona la artrosis, de qué forma la está afectando y qué limitación, pero es un tema puro y duro de autodesvalorización la artrosis. O incluso yo iría más allá y le diría que es un tema que tiene que ver con familia y con la relación en algo de la familia, de no me siento valorado, tengo miedo de que algo pase con lo que yo he construido desde lo que yo tengo el concepto de familia. Ok. Pollito, yo me quería volver un poquito, nos están preguntando muchas cosas que quiero comentarte ahorita, pero quería como devolverme un poquito aparte de este tema de lo que es inesperado, que yo asumo que es en soledad y que creo yo que no tiene solución. Tú hablabas también del proyecto Sentido y yo quisiera como Ujú. que ahondáramos un poco más en esto del proyecto Sentido, como que nos explicaras un poco más cómo puedo acercarme a ese proyecto Sentido en mi vida y cómo puedo pues trabajarlo. Carita, el proyecto sentido se da muchas veces cuando las personas vienen, por ejemplo, de cosas, te voy a poner casos puntuales. Alguien dice que yo le tengo miedo al agua, pero a mí nunca me o sea, te hablo desde situaciones que yo he atendido y que hemos llegado al tema del proyecto sentido. Entonces llega Ujú. personas que dicen, por ejemplo, yo le tengo muchísimo miedo a los ríos, a las piscinas, pero a mí nunca me ha ocurrido absolutamente nada en una piscina. Es decir, no me ha Ok. ocurrido nada, pero tengo un miedo tenaz. Entonces el proyecto sentido es que uno empieza a indagar y cuando se da cuenta, te pongo un ejemplo. La mamá en estado de embarazo presenció un ahogo de Ujú. alguien en una piscina. Ay, tremendo. La mamá, un año antes, fue a un paseo y en un río se metió tremendo susto porque casi se ahoga. Entonces, el proyecto sentido es, volvemos al mismo tema, te voy a hablar de otras situaciones que he visto, por ejemplo, personas que hablan mucho de temas que están relacionados con el miedo a la claustrofobia, por ejemplo. Ujú, ujú. Entonces, dice, yo le tengo miedo a la claustrofobia, pero toda mi vida ha sido así y no me ha pasado absolutamente nada. Y entonces uno se devuelve y uno le dice, hay dos formas, Karencita, aquí me estoy metiendo en otra rama, pero hay dos formas y es, uno dice, pero yo nunca he tenido nada. Cuando empiezan a indagar con su familia, entonces resulta que una vez el niño tenía 4 meses y no se Ujú. dieron cuenta y se estaba ahogando porque le cayó encima un cojín Ya, y le quitaron el cojín y el niño, mejor dicho, le dieron aire y todo, y ahí quedó el tema, no se volvió relevante, pero mira cómo terminó siendo un factor claro, programante para que las personas digan, a mí no me abrace, no me apriete, porque siento que me estoy ahogando, o sea, más que por molestias, siento que me estoy claro. ahogando. Eso es como, Y eso va relacionado con el proyecto sentido de, vuelvo y te repito, de enfermedades emocionales, de conflictos emocionales, de enfermedades mentales, de enfermedades físicas, etc. y ahí está muy interesante uno entonces poderle preguntar a sus papás o a sus mamás como qué cosas relevantes pasaron para poder uno tener como eso, ¿no? Porque seguramente tienen mucha información valiosa que le puede ayudar a uno como a conectar. Que además mira, Canista, cómo funciona el proyecto Sentido 10. Está la fase, lo que, perdón, cómo funciona la neuroemoción. Entonces está una fase que es de un impacto emocional, que eso lo vivo yo, ya siendo mayor de 10 años y que me Ujú, enferma como le hemos explicado. Está lo que dices tú del proyecto Sentido, que es, ¿qué pasó con la mamá cuando estaba embarazada? Que a mí terminó afectándome y generándome un programa o un año antes de quedar embarazada de mí. Y ujú. la otra es el transgeneracional, que es, me vuelvo a poner yo de ejemplo, pues Sí, como para que lo la que me gente lo entienda, explicabas, ¿no? Ajá. que es yo toda la vida, mira, Caricita, es que el blanquito rotador a mí me pasó, y tú que llevas tanto tiempo conociéndome y tú y yo nos Sí, conocemos tanto, sí, tanto sí. laboral como personalmente, a mí el blanquito Ay, rotador me incapacitaba y sí, yo sé, yo tremendo. tenía que ir literalmente a urgencias y además que en urgencias era muy triste porque yo llegaba, me hacían radiografías, me hacían resonancias y la conclusión era la misma, era como, no, no tiene nada. Entonces, venga, le manejamos el dolor. Y yo llegué a la conclusión de que mi tema en el manguito rotador era un tema en el que a mi abuelita hubo un punto en el que ella sintió que nadie la protegía porque ella quedó muy joven, pues Viuda. digamos que muy joven perdió su mamá Ajá, ah, y su estaba mamá. su papá, pero ella era las que trabajaba y eso, y era esa falta de protección que le faltaba a mi abuelita. Eh, Tremendo. Le faltaba a su papá y en esa falta de protección fue un tema programante
que llevó a los hijos y que me llevó a mí a ser la persona que cargara y que tuviera que resolver ese tema de mi abuelita. Y duré 8 años sufriendo con el manguito rotador, sin Y tener nada, tremendo. sin tener nada. Pollito, hay personas que nos preguntan, y esto me parece importante porque yo creo que muchas personas lo viven, el tema del dolor de cabeza o incluso el tema de la migraña. Específicamente Amagoba 1016 dice el dolor de cabeza entre los ojos donde sale la nariz. Me imagino que será como sinusitis porque ahí me imagino que será como con el brazo, ¿no? No es lo mismo una migraña que si me duele acá la cabeza, que si me duele acá. Bueno, no. Digamos que, Karencita, claro, vamos a la generalidad porque tú dices tú, hay que ir más específico. Cuando ella me dice que va por el lado de los ojos y hacia la nariz, eh, hay dos posibilidades, lo que dices tú. Una podría ser un tema relacionado con sinusitis o la otra podría ser un tema que sí podría ser una migraña más que una cefalea. Pero yo les Ujú. voy a dar una generalidad para los de los dolores de cabeza. Ah, Si es un súper. tema si es un tema de migraña, o sea que ya oficialmente y médicamente les dijeron, usted sufre de migraña, y los que saben, los que tienen migraña saben la diferencia entre una migraña y un dolor de cabeza. La diferencia son Uy, es que una 1000 años. migraña es Sí, espantosa. sí, o sea, una migraña no es No nada es la comparado, muerte. no es nada comparado con una cefalea. O sea, son dos Ujú. capítulos diferentes. Entonces, si tiene una migraña, oficialmente nombrado como una migraña y no un dolor de cabeza, la migraña está relacionada directamente con un conflicto no resuelto con el papá. Y aquí estoy hablando del papá biológico. Ok. Claro, ahí sale el tema que tú dices, Carita, que mucha gente dice, ay, pero es que mi papá ni lo conocí. Con mayor razón. Con mayor razón, con mayor razón. Si es, ahora yo, si es un dolor de cabeza, que ya no es migraña, sino si Ujú. es un dolor de cabeza que está concentrado en esta zona, en la frente, es un tema que está relacionado puro y duro con un tema de algo que yo tengo el focus, pero no sé cómo resolverlo, pero me la paso dándole vueltas. O sea, no sé cómo Ya. resolverlo, llámese familiar, llámese personal. Si el dolor de cabeza está concentrado en esta parte, por lo general tiende a ser un tema en el que yo llevo mucho tiempo masticando, siento la responsabilidad, pero tampoco siento que pueda evolucionar en esta Ok. parte, aquí encima. Si el dolor de cabeza es atrás, es un estrés concentrado por algo que yo me siento responsable, que creo que debo trabajar, pero que me está literal quitando el sueño y por eso el dolor de cabeza es acá, que muchas veces, y mira cómo se relaciona, el dolor de cabeza queda aquí atrás, muchas veces Karencita se irradia hacia lo que hablábamos hace un rato, que es hacia el cuello y hacia la espalda. Las personas que les da el dolor de cabeza aquí en esta parte en la parte posterior de la cabeza, es un tema que se les irradia hacia el cuello. Al último dicen, tengo un dolor de cabeza y se tocan el cuello. Entonces es, Claro. ¿qué situación me tiene estresado? Que siento que es una responsabilidad grandísima mía, pero que tampoco evoluciono para resolverla. Es como en la generalidad de los dolores de cabeza. En el trabajo que tú haces con las personas, me imagino que hay muchas más posibilidades de ir al detalle, ¿no? Porque tú le puedes decir específicamente dónde te duele y le puedes hacer como preguntas, digamos, de estas relaciones y es como mucho más directo, ¿no? Claro, que por eso era la idea como de hacer un ejercicio, por ejemplo, hoy con alguien, porque Karencita, ahí la idea es como uno llegar a la emoción y qué es lo que pasa, que aquí hay una tarea muy importante. Hay un 50%, Karencita, que uno hace el acompañamiento y es, yo llego al origen de la emoción para saber qué originó la enfermedad. Pero cómo resuelvo yo el conflicto depende de que las personas hagan, yo le llamo tareas, de que las personas hagan las tareas para empezar a resolver ese conflicto. Entonces yo siempre les digo es, no tiene sentido que después de una sesión nos volvamos a ver si no hiciste las tareas, porque si no hiciste Claro. las tareas, pues vamos a volver al mismo punto, o sea, vamos a volver al mismo punto donde no se ha resuelto absolutamente nada de lo que se encontró. Claro. Pollito, acá nos hacen una pregunta y es por el coxis. Marcela nos pregunta por el coxis. Y quiero aprovechar para decirles, para cuando me están preguntando, si quieren hacer como un trabajo personal, lo que hay que hacer, no tanto aquí hacer la solicitud del video, sino escribir por mensaje directo a nuestras redes y ahí pues entonces es más fácil porque la conexión se hace es por Zoom, por eso hay que tener cámara y tener como un lugar en el que se pueda trabajar. Entonces es eso. Entonces ahora sí, Pollito, el coxis. Carecita, el coxis tiene dos cosas que van muy ligadas a lo que hablábamos inicialmente. Es Ujú. yo, ¿qué estoy esperando? Pero ponme cuidado a esto. Lo estoy esperando desde el miedo, la inseguridad y la impaciencia. O sea, yo estoy Ah, viviendo algo con miedo, inseguridad e impaciencia.
Que Ujú. qué es lo que pasa. Las personas, por ejemplo, que normalmente tienen problemas en el coxis, tienen problemas para sentarse, tienen problemas para ciertos movimientos, tienen problemas, por ejemplo, para también hacer ciertas posturas. Entonces es, ¿qué me tiene a mí impaciente, con miedo y con inseguridad? O sea, qué estoy viviendo yo en esa situación con esas tres características? Esa es la generalidad puntualmente de esas dolencias en el coxis. Tremendo. ¿Miedo, inseguridad o impaciencia? Bueno, aquí nos preguntan, eh, bueno, es una pregunta un poquito directa, yo no sé si eso sea un síntoma o enfermedad, pero nos preguntan si qué pena, yo toda falta de profesionalismo, reírme, pero es que lo preguntó así como muy suelto. ¿A Si quemar sufro ropa? de eruptos, ¿qué puede ser? Carecita, lo que pasa es que, ojo que el eructo está relacionado con, o sea, si es un tema de eructos, hay que revisar porque el tema más que como dices tú, el eructo termina siendo es el síntoma, pero el eructo sí hay que hacerse la pregunta es de quién no está funcionando bien en el estómago. Ok. Y por lo general, ahí hay que revisar, es como la reacción química que se está teniendo, que es que yo estoy como digamos que el tema es qué estoy yo haciendo de más que no me gusta. Ah, Claro, pero mira que yo te voy a decir algo, a la persona que te pregunta del eructo que me parece brutal es, aparte del eructo, hay algo más, o sea, hay otra sintomatología que ella no nos está contando o está omitiendo. Entonces, detrás del eructo, toca revisar si hay un tema puro y duro, sobre todo intestinal. ¿Hay algo intestinal, estomacal, que no está funcionando bien? Incluso, sobre todo, estomacalmente, no está funcionando bien. El eructo es el resultado final. la manifestación. Sí, la manifestación final, pero eso es el eructo. Pollito y el estreñimiento. El estreñimiento, uy, Karencita, mira, tocaste un tema súper importante que sobre todo toca a las mujeres. O sea, digo yo toca a las mujeres, es más común en las mujeres. A los hombres también les puede dar. El estreñimiento está ligado con dos cosas, Karencita. Primero, el territorio. Ujú. Y ahí hay una explicación. Y te voy a decir la explicación, y la explicación incluso es ancestral. No sé si tú conoces amigas o te pasa a ti, eso le pasa sobre todo a las mujeres, mujeres que se van de paseo Y y no se van pueden de ir al baño. paseo 8 días y duran 8 días sin poder ir al baño. Sí. O en esos 8 días, si les va bien y coronan, van una vez, o sea, y que dicen, uy, yo en baño ajeno no puedo. Ajá, ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les voy a explicar. Pues digamos que arcaicamente la mujer es la que cuida el hogar. Y aquí no estoy hablando de tema machista ni feminista, estoy hablando, por eso vuelvo al tema Sí, sí. arcaico. Ajá, La ajá. mujer estaba en la cueva cuidando que todo en el hogar funcionara, que la cría estuviera, que la alimentación estuviera. Entonces, arcaicamente el estreñimiento es, este no es mi territorio, entonces yo no lo voy a marcar. Yo sé que suena Mm, arcaico y suena un poco primitivo, pero es tremendo. eso, este no es mi territorio, yo no lo voy a marcar y no me siento segura ni me interesa marcar este territorio. Es un tema 100% arcaico. Pero si el estreñimiento es un tema que a usted se le vuelve crónico, así esté en su casa, esté en su baño, esté en su baño de hace 30 años y aún así sufre de estreñimiento, es yo, ¿cuál es esa situación que sé que la tengo que soltar, pero me cuesta? Ok, O sea, es una situación que ni siquiera la siento como mía, o es una situación que ya no me interesa tenerla, pero me cuesta soltarla. Y mira que eso ya. ocurre mucho, Karencita, para que vayan haciendo sentido. Eso también ocurre mucho con las personas que les cuesta zafarse de cosas, y cosas bobas, como, no, es que yo este vaso no lo uso, pero es que este vaso Esos está. calzones rotos. Eso sí, no, son personas que les cuesta soltar todo, les cuesta soltar personas, objetos, les cuesta soltar costumbres. No, mi hija menor se pega los calzones rotos y cada vez que entra al baño dura 3 horas para alcanzar a ir Sí, al baño. por lo general son personas que también, las que son de estreñimiento, les cuesta el cambio. O son Claro, personas que no han aceptado una situación que cambió. Entonces te ya. pongo un ejemplo. Son personas que, vamos a temas básicos, son personas que se separaron, pero no lo aceptan Ok, y quieren mantener ciertas cosas. Son personas que perdieron un familiar y no lo aceptan y se quedan en eso. Esa es como ok. luego te repito, esa es la generalidad de lo que podría tratarse. Pollito, tenemos a Sadie, que ya está lista para entrar a trabajar y a compartir como herramientas. Mientras Ajá. tanto, saludo aquí a Angie, que nos saluda desde Fountain, California del Sur.
Nanos dice, sí, eso le ocurre a mi hija, lo mismo que decía yo de Mila. Angie también dice, los amo, gracias por este tiempo tan maravilloso que nos regalan. También, bueno, aquí nos preguntan si alcanzamos mientras entra la llamada por el túnel carpiano. También nos preguntan, Pollito, si quiere alguien tener como una consulta donde te puede encontrar. Bueno, ahí nos preguntan varias cosas. Listo, Karencita. Yo creo que hay una fácil que voy a dar y es, hay un correo donde ustedes pueden pedir como el tema de la consulta que se llama Ujú. conectaemoción@gmail.com. Ok. Conectaemoción@gmail.com. Y hay un WhatsApp también para que lo tengan ahí en el radar si lo quieren. Es el 313-415-4957. Por cualquiera de los dos lados pueden hacer la tarea. Ok, listo, perfecto. Mientras entra Sadie. Bueno, Ahí y está, también sí. nos preguntan entonces, como te decía, por el túnel El carpiano. túnel, sí, el túnel carpiano, Karencita, ocurre, claro, hay dos explicaciones. La médica, que está muy relacionada con una mala postura. Ujú, Cuando el túnel carpiano, la persona corrige la postura y se le vuelve un tema crónico, constante y que no solucionó con las terapias a las que fue, con que le arreglaron la silla en la empresa, le pusieron a la altura todo lo que era, tienen que revisar yo qué estoy haciendo en mi trabajo que estoy rechazando. O sea, ah, que qué no quiero hacer interesante. y que lo hago por obligación. Y mira, Carita, que ahí vuelve la explicación simbólica, que es el túnel carpiano, ¿qué limitación genera? Movimiento de la muñeca y de los dedos. Es decir, Ujú, limitación ujú. porque te va a doler, sencillamente. Y es, pues si no te duele, no puedes trabajar. Y si no puedes trabajar, no vas a hacer eso que te está incomodando, que te está costando y que no has procesado en un tema 100% del oficio del que estoy haciendo. O sea, ¿qué Ok. es? Ahora, alguien dice, pero yo soy madre de familia y yo sufro, es que, ojo, que trabajo no se entiende solo como sentarse en un computador, trabajo se entiende como todo lo que yo veo como un trabajo que me entra en reversa. Claro. Pollito, aquí está Sadie con nosotros. Hola Sadie, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches, ¿cómo están? Muy Bien, bien, qué bueno Sadie. tenerte aquí, Sadie. Gracias. Listo, Sadie, te voy a preguntar de una y es, la primera pregunta importante es, ¿cuál es el síntoma que te llevó a conectarte con nosotros? Bueno, fui diagnosticada con artritis reumatoide hace Sí, 8 años. ajá, Sobre todo me afecta hombros y manos. Por lo menos en este momento tengo la manito derecha totalmente, pues la siento, ¿cómo se dice? Engatillada, pues. la derecha. Sí, la mano derecha. La izquierda también me duele, sobre todo el dedo pulgar. Ujú. Y mi dedo pulgar derecho perdió la movilidad, yo no puedo moverlo. El dedo pulgar. Exacto, sí, la muñeca me ha molestado bastante, me sale ahí como, Listo. Sadie, hace 8 años me dices, ¿cierto? sí, Listo, aquí te voy a hacer preguntas puntuales. La primera pregunta es, ¿eres diestra o eres zurda? diestra. Eres diestra. La segunda pregunta, quiero que me digas tú si eres hija única o qué puesto ocupas. Si tienes hermanos, ¿qué puesto ocupas? Ojo, cuando te hablo de hermanos es, si tu papá y tu mamá tuvieron más hijos por fuera de ese núcleo, esos no cuentan. Los que cuentan son de tu papá y tu mamá. Ok, estoy en el lugar 2 Estás en el lugar 2. de Listo. 3 hermanos, exacto. Lugar 2 de 3 hermanos. Perfecto. Sadie, hay un tema puntual que tiene que ver con dos cosas. Quiero que revisemos hace 8 años con quién Ujú. vivías tú y dónde trabajabas o si no trabajabas. ¿Qué estaba pasando con tu vida hace 8 años? ¿Cuántos años tenías hace 8 años, por ejemplo? Tenía 32 años. Listo, 32 años. ¿Qué hacías en tu vida a los 32 años? ¿Con quién vivías? ¿Dónde Vivía trabajabas? con mis papás, estaba trabajando en una universidad y resulta que me habían cambiado. Yo tenía un trabajo y me cambiaron a otra área que no me gustaba. Me L- sentía como frustrada en esa área. Listo. ¿Cómo es hace 8 años? ¿Cómo andaba o qué pasaba la relación puntual con tu papá? Muchísimo conflicto, ¿Por qué? muchísimo ¿Qué te decía conflicto, tu porque papá? era como, era como que no validaba nada de lo que yo decía, como que chocábamos demasiado Ajá. y nada, en lo que él decía yo no estaba de acuerdo y todo el momento habían discusiones. ¿Y por qué discutían? Háblame de una situación, un ejemplo puntual, porque el que más recuerdas del por qué discutían,
Pero quiero que en esta discusión recuerdes sobre todo tu papá, qué era lo que te recriminaba o te decía. Como temas de hablar de manera muy machista sobre las mujeres, Ujú. Mm. criticar a las mujeres. Entonces, si él decía algo, yo si le hacía controversia, le decía, eso no es así, empezaba el conflicto por ese tema específico de él como que no aprueba a las mujeres. ¿Hay algún punto en el que tú sientas que se agudizó el conflicto o empezó a calmarse o se bloqueó o profundizó o qué pasó puntualmente con tu Y papá? hubo un momento en el que yo decidí como dejar de prestarle atención, como que yo dije, yo ya no quiero más, quiero como ser muy neutral y no prestar más atención a esto. Y viene agudizando el conflicto o se En bloqueó. ese momento, días después o como meses después, yo salí de allá, dejé de vivir con ellos y cambié de ciudad. Y Cuando hoy, cambié de ciudad, los síntomas disminuyeron y luego ellos se vinieron para la misma ciudad y volvió a agudizar. y Ah, hoy volvió a agudizar. En este momento está complicada sí, la enfermedad. Yo en este momento ya no vivo con ellos, pero vivo cerca y Claro, nos vemos mucho. listo. ¿Tú te has hecho un último examen de factores reumatoideos? Sí, el ¿Y en último cuánto lo fue hace tienes? unos 15 días, está en 56. Listo, está en 56. Yo te voy a decir esto y porque quiero que marques muy bien que está en 56, porque aquí es donde va la tarea súper importante y es, te voy a explicar. La artritis reumatoidea tiene que ver puro y duro, directo con papá. ah, Todo lo que es con manos es papá, es el hacer, para que tú lo ajá. entiendas. Todo lo de las manos Ok. es el hacer. Tú tienes una enfermedad que está en la categoría de enfermedad autoinmune. La artritis reumatoidea es una enfermedad que está en la categoría de una enfermedad autoinmune. Claro, tú tienes un factor reumatoideo súper alto, pues mayor de 50, bueno, realmente mayor de 20, ya termina Ujú, siendo de ponerle atención. Yo creo que te lo ha explicado la persona que te hace el seguimiento, la reumatóloga o el reumatólogo, y es, aquí hay un tema que tú tienes que trabajar súper importante para que tú lo empieces a recibir y te lo voy a preguntar en este momento, lo que se te venga a la mente, no lo pienses mucho y es, al día de hoy y lo que ha pasado, ¿qué es lo que más te duele de tu papá? ¿Qué es lo que falta de más falta de? Aprobación. aprobación. Y que apruebe qué, que te aprueben qué, como Como que, que me valide, como que me diga que yo soy capaz, que yo puedo. listo, a eso voy yo. Hay un tema que ha jugado mucho tu papá y quiero que tú me lo digas si estoy en lo cierto y es, tu papá ha llegado a ese nivel de falta de aprobación tan grande que te ha invalidado, pero adicional a eso, que te ha generado la duda de si realmente tiene razón. O sea, que tú dices, venga, ¿será que realmente lo que mi papá me dice desde el tema machista o el tema de tú lo plantees, ¿será que es que si yo soy así? Ponme cuidado. Uno como persona nunca se señala así normalmente. Uno como persona nunca se señala ni con este dedo. Uno como persona se señala así. Tú has entrado en un tema grandísimo y es que tú permitiste que tu papá te juzgara, hiciera dudar de ti y hoy en día tú te juzgas y te das palo también muy duro. O sea, Ujú. Te das muchísimo palo y es, ¿qué es lo que tú te juzgas? Ahora yo te pregunto, ¿en qué es en lo que tú sientes que te juzgas todo el tiempo y te juzgas muchísimo? Entiéndase cómo De juzgar, pronto, es que no te sientes segura, lo que tú quieras, mm, pero que dices, yo me juzgo o me queda la duda. ¿sabes en qué? En permitir muchas cosas. Ujú. Permitir y de pronto como, por ejemplo, quedarme mucho tiempo en un trabajo que no me gusta y no moverme porque siento que no puedo ser capaz de hacer otra cosa o que Ujú. no merezco Que no merece lo que recibe, se le congeló precioso la Ah, imagen. se le de congeló. pronto Va- algo mejor. Ujú. Bueno, listo. Exacto. Listo. Ahí nos escucha, ¿cierto? Sí, sí, ya. Listo. Heidi, mira, yo te voy a dar a ti porque pues el tiempo es corto y nos toca hacerlo rápido, pero yo te voy a dar a ti unas tareas y porque te dije que quería que me dijeras en cuánto está tu factor reumatoideo. Quería que me lo Ujú, dijeras porque escucha esto que te voy a decir. Si tú haces las tareas
a conciencia, las haces bien, las empiezas a Ujú. trabajar, te aseguro que tú, después de que hagas las tareas juiciosas, esperas unos 3 meses y te vuelves a hacer el factor reumatoideo, ese 51 tiene que Ujú. bajarte por lo menos 3 puntos. O sea, te va a bajar por lo menos 3 puntos. Claro, la tarea es esa porque el factor, esto no es magia ni es milagro, el factor Claro. reumatoideo no te va a bajar de golpe a 15. Entonces, por eso quería Ajá. que lo vieras dónde lo tienes en 51. La primera tarea que tú tienes que hacer, Heidi, es resolver el conflicto con tu papá. Hay dos caminos. Te voy a decir el camino corto y el camino largo. El camino corto es, ¿tú crees que tu papá estaría en la disposición de escucharte desde el amor de lo que tú quieres decirle? ¿O es una persona resistente que podría agudizarse la cosa? ¿O cuál es la situación actual también en tu nivel de relación con él para tú sentarte a hablar con él? No desde el tema del reproche, sino desde el tema del amor. ¿Cómo lo percibes? No, sí, él estaría dispuesto, yo sé que sí. Mm, Listo. Sería como difícil un poquito, pero sí. Claro, va ujú, a ser un tema difícil. Mira, Heidi, Sí. tú tienes que tener una conversación con tu papá en la que los dos estén sentados, pero te lo digo, los dos tienen que estar sentados solos. O sea, solos no puede estar tu mamá, una hermana, no, absolutamente nadie. La tarea que tú tienes que hacer es desde el amor y tienes que prepararla antes, es sentarte y decirle a tu papá qué es lo que a ti te ha dolido, que él te ha dicho o te ha hecho desde hace 8 años. Y mira, estás parpadeando y ahí hay temas duros. O sea, ese parpadeo es, hay temas complejos. Sí. Cuando cerraste los ojos, ¿de qué te acordaste? ¿De qué tema? ¿Sabes de qué? De que desde que yo era muy pequeñita él me decía, es que usted no puede, usted no es mm, capaz. Claro, Entonces, eso, y de pronto el hecho de pensar que voy a tener esa conversación, uy, se me hace muy difícil. claro. claro, por eso te pregunto, porque si solucionar esto fuera un tema fácil, yo creo que todos andaríamos Ujú, evidentemente bien de salud. Y por eso te digo que es una tarea que yo sé que es difícil. Y tú me dices, yo estoy dispuesta a hacerla con mi papá. Y cuando te digo que la hagas desde el amor, no es el tema de, es que usted, no, es el tema de, papi, yo hoy, y te voy a poner el ejemplo así, papi, yo hoy quiero compartirte cosas que a mí me dolieron desde hace mucho tiempo. Y mira que en esa conversación puede que hasta tu papá termine en una situación de tristeza porque él de pronto ni siquiera es consciente de lo que significó esas palabras de él decirte, usted no va a ser capaz. Y mira que ujú, ese no va a ser capaz, tú lo estás viendo reflejado y no lo decías ahorita. A mí me da miedo renunciar porque me da miedo no ser capaz de conseguir un trabajo mejor o peor aún, de volver a conseguir trabajo. Porque yo vengo Sí. con el tema de que mi papá me dijo que mi papá es el del hacer, me dijo, usted no va a ser capaz. Entonces el tema es que tú tengas Ujú. una conversación amorosa con tu papá y le digas, papi, yo te quiero compartir cosas que tú me has dicho y que me han dolido y que tengo que decírtelas. Y ujú, tú empiezas a sacar todo el listado, papi. Cuando tú me decías, no eres capaz, eso me ha dolido muchísimo porque eso hasta el día de hoy me tiene en la duda de yo conseguir un trabajo y no por mala, Ujú. sino porque me da miedo de que escuché desde que tenía 20, 30 años, el no voy a ser capaz. ¿Qué listado de cosas tienes? Eso solo lo sabes tú. ujú, Yo te puedo decir lista de cosas, pero tienes que tener esa conversación amorosa con tu papá. La segunda tarea, y es la más difícil, aquí te la voy a decir, la segunda tarea es que yo quiero que tú saques un listado de cosas de las que tú sientes que te das duro. Ese listado de cosas lo tienes que sacar. Y el ejercicio que vas a hacer es el siguiente, esto tómalo como un ritual o como lo que sea, es, tú sacas ese listado de cosas y te voy a poner un ejemplo porque yo la desconozco y no la vamos a poner acá. Entonces tú dices, yo siento, te voy a poner, yo siento que no soy bonita. Un tema que está muy ligado a la autoestima. Yo siento que soy muy bonita. Tú vas a hacer lo siguiente y vas a decir, yo siento que no soy muy bonita. Tú vas a hacer la tarea frente a un espejo de toda esa lista de cosas que sacaste y vas a decir, yo me siento bonita. Vas a repetir 3 veces, yo me siento bonita y la tachas. Vas a una segunda, te pongo la segunda. No va a ser capaz de conseguir un carro. Estoy especulando y te estoy poniendo ejemplos para que me entiendas el ejercicio. Te miras al espejo, dices lo que escribiste y dices, yo
hablas en presente. Yo soy capaz de conseguir un carro. Lo repites 3 veces y la tachas. Y a la final, lo que quiero que hagas, cuando termines de tachar todas y mirarte al espejo, yo necesito que lo que tú hagas es que cojas esa hoja o en lo que hiciste eso, llámese como lo escribiste, y con tus manos empieces a romperlo, dejándolo en pedacitos chiquiticos. Lo coges con pedacitos chiquiticos, lo coges con tus manos y lo botas. De aquí en adelante, cuando ya terminemos esta llamada, tienes una tarea súper importante y es, ojo, que de aquí en adelante la vida te va a jugar ese tema de usted no es capaz de esto. Y necesito que te acuerdes de esto que estamos hablando. Entonces tú, no sé, mañana vas al trabajo. No, yo no voy a ser capaz de sacar ese proyecto adelante. Vas al espejo de la empresa, al espejo de tu casa. Si tienes un espejo en el bolso, lo sacas y haces, siempre que caigas en esa trampa, tienes que hacer la misma tarea. Eso lo tienes que hacer todos los días que te juegue esa trampa de yo no soy capaz. Y tienes que dejar de jugar. Mira que tú inconscientemente estás con ese juego de yo, y eso te ha agudizado el tema de la artritis en el dedo que tú estás señalando. Esta tarea la tienes que hacer todos los días. Yo solo te digo una Ujú. cosa. Tú haces esa tarea juiciosa, la de tu papá, la del espejo, cada vez que te juegues esa trampa. Y cuando tú digas, yo ya estoy haciendo la tarea, las hice, soy consciente de eso, soy consciente de que es una trampa, y acuérdate de mí. Tú vuelves a finales de este año a hacerte el factor reumatoideo y te lo aseguro que si hiciste la tarea como era, mínimo unos 2 a 3 puntos te va a empezar a bajar. Por lo pronto, tienes que hacer esas 2 tareas para que empieces a solucionarlo. Y mira que lo hiciste consciente. Tienes un tema de yo no puedo, yo no soy capaz y todo viene del hacer. ¿Y el hacer qué es? Tu papá. Ujú. Ok, ¿Listo? vale, Tremendo. listo. Sadie, yo quisiera agregar dos cositas, como si la tarea no fuera larga, yo quisiera agregar dos cositas que me parecen importantes. Y es que me parece muy bonito esto que tú reconoces de tu niñez y nosotros de niños pues tenemos como, ay sí, lo romántico, como un lienzo en blanco que no tenemos como ni idea de tener como un referente de lo que somos capaces y no somos capaces de hacer. Y para nosotros lo que nos digan nuestros papás pues es absolutamente cierto, es nuestro referente de amor. Entonces el tema que es complejo es que cuando un papá me dice yo no soy capaz o lo estoy haciendo mal, yo me quedo como pegado en eso y crezco pensando que realmente no soy capaz cuando es algo que me quedó como grabado de mi situación de infancia. Entonces te quiero Así. como compartir dos tareas que me parecen importantes. La primera es que cuando estés en momentos intensos en los que sientes que no eres capaz de algo, empieces a conectar y a reconocer el dolor de la niña cuando sentía que el papá no la validaba. Entonces, como empezar a conectarte, como que empieces a pensar cuál fue ese primer momento en el que sentí ese impacto de no sentirme capaz y te conectas desde el corazón con ese momento de tu niña y es muy importante darle cabida a esa emoción que sentía la niña y reconocer que esa era la niña, pero tú ahora de adulta sí eres capaz. Entonces, como Ok, decir, ok, Seida, reconozco que en este momento te sentías incapaz, pero ahora yo, Seida adulta, sé que sí eres capaz. Cuando uno reconoce ok, eso que sentía el niño y le da espacio a ese dolor del niño o esa sensación, eso me parece muy importante. Y te quiero de acuerdo. compartir una meditación, mejor dicho, vas a irte cargada, Seida. Perdón, pero te quiero compartir una meditación que a mí me funciona mucho porque el tema es como que reproducimos la emoción que tenemos y esa emoción guía nuestras vidas, ese inconsciente. Entonces te quiero pedir que todos los días, aunque sea 4 o 5 minutos, cierres tus ojos y empieces a visualizar y a sentir en tu cuerpo cómo es Seida cuando es capaz. Entonces tú, por ejemplo, dices, hoy no, yo no soy capaz de comprar un carro, yo no soy capaz de hacer esto, yo no soy capaz. Entonces, muy temprano, antes de que empieces a sentirte estresada o angustiada por una situación, empiezas, ¿cómo se siente Seida? ¿Cómo camina Seida cuando es capaz de hacer todo? ¿Cómo se siente Seida cuando es segura de sí misma? ¿Cómo se siente Seida cuando logra cosas? ¿Cómo se siente? Y empiezas a sentirlo, cómo se siente en tu cuerpo, cómo es caminar con seguridad, cómo es caminar logrando hacer cosas y lo visualizas, cómo te sientes y empiezas a conectar mucho con esa sensación. Y también te quiero pedir otra cosa y es como que detectes mucho tu lenguaje interno y cómo te hablas a ti misma y empieces a cambiarlo poco a poco, como un poco con los ejercicios que te decía Apoyo, ¿no? Me siento
capaz de hacer esto, hoy me siento capaz y así poquito a poquito, como con un proceso y vas a ver cómo ese hábito que tiene el cerebro de mandarte de una la sensación de soy incapaz, lo va reemplazando por soy capaz, porque en realidad tú sí eres capaz. Lo que pasa es que tienes una información que te hizo pensar una cosa que no es cierta. Entonces, esa información que te está dando tu mente no es cierta y tú puedes imponerle lo que sí es real y es que tú sí eres capaz. Así de niña hayas pensado lo contrario. ¿Sí, sí tiene sentido Vale, para ti? muchísimo, claro que sí. Vale, Seida, eso sería. Muchísimas gracias. Gracias, Bueno, Seida. ¿Nos Seida, cuentas cómo te gracias. va en tu examen reumatoideo cuando te hagas las tareas? Y lo hagas, por favor. Hagan sus Claro que apuestas. sí. Un Muchísimas montón gracias. de tareas. Gracias, Seida. Muchas gracias por compartir esto que además es una ayuda muy importante para todas las personas que nos escriben. Qué impresionante lo que habló Pollo. Hola chicos, qué buen tema. También nos pregunta Gina Maroma, Pollito, si tienes algún libro que recomiendes. Y bueno, quiero recordarles que este capítulo ustedes lo pueden ver en el canal de YouTube, también lo pueden escuchar en Spotify y está completico. Entonces, si quieren repasar, si les queda alguna duda, pues todos los capítulos de qué terapia, todos los que hemos hablado están completos en el canal de YouTube, Pollito. Karencita, pues digamos que hay recomendaciones por si alguien quiere ver o buscar. Lo busca como las 5 leyes biológicas. Ujú. Obviamente, digamos que, o también lo pueden buscar como la nueva medicina germánica. Digamos que, Ok. aunque te digo la verdad, claro, lo que pasa es que es una literatura que requiere de tiempo y de calma. Si uno no Ujú. tiene mucho conocimiento, sobre todo sobre medicina, pues la tarea Claro, es triple porque involucra mucho, y digamos que aquí hay un tema y es que, por ejemplo, este tipo de sesiones no reemplaza, como ustedes se dan cuenta, la medicina y los procesos tradicionales que alguien claro. está haciendo. Lo que sí les sirve, un ejemplo, lo de Seida. ¿Para qué le sirve a Seida? Para que haciendo estos ejercicios desde la parte emocional, vaya haciéndole seguimiento médica a su enfermedad y diga, oiga, esto me está mejorando. ¿Qué estoy haciendo yo? Porque además hay otra cosa, Carita, que es súper desalentadora en temas de enfermedades autoinmunes, como la de Seida, y es que son Ujú. enfermedades para las que realmente no hay medicamento. Es decir, hay medicamento para un tema del manejo del dolor, pero no es que yo me tomo esta pastilla y voy a dejar de tener artritis reumatoidea. No, no, en este caso esta enfermedad no funciona así. Pero entonces la persona que hace, le hace un seguimiento, haciendo las tareas, resolviendo su conflicto, a ver cómo va bajando la enfermedad, cómo puede disminuir, por ejemplo, con el ejercicio que le decía yo que necesita ella del espejo, tiene que disminuirle el síntoma, sobre todo de este dedo. O sea, ese ejercicio del Claro. espejo es para que disminuya el síntoma y ella qué va a decir, venga, porque me está bajando el dolor, porque ya no tengo crisis con este dedo, es porque está trabajándolo, pues digamos que desde su tema emocional. Tremendo, muy interesante, Pollito. Te agradezco mucho por compartir este conocimiento. Yo creo que cuando nosotros entendemos que el cuerpo, el alma, las emociones, que somos un todo y que cuando entramos en coherencia y logramos como tener conversaciones con nosotros mismos y logramos como aceptar esas cosas que nos sucedieron y que nos están generando como hábitos que no nos ayudan para estar en bienestar, ahí es cuando empezamos a reconocer que nosotros somos los responsables de nuestra propia vida, de nuestro destino y que a pesar de que, claro, todos vivimos situaciones inesperadas y situaciones difíciles, pues podemos de alguna manera ser conscientes de lo que estamos viviendo y cuando estamos en conciencia, pues cambia mucho la vida. Entonces te agradezco mucho por compartir todas estas herramientas maravillosas. Karencita, yo solo tengo una recomendación que creo que tú también la vives con lo que tú trabajas y es hacer este trabajo uno solo no es fácil porque a Ujú, uno le ujú. juega mucho el ego y uno se Claro. encuentra con personas que uno le dice, es que revise esto y esto y esto. No, 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 a mí no me pasa eso. O sea, hay una resistencia. Entonces, claro, si hay una resistencia acompañado, imagínate uno haciendo ese trabajo solo en el que Sí. uno se niega el dolor totalmente, uno lo Ujú, bloquea ujú, totalmente. Entonces, sí, mis recomendaciones, como yo tengo solo 2 recomendaciones, Karencita, importantes, y es ujú, la primera, ninguna enfermedad es casualidad. O ujú, sea, ninguna ujú, enfermedad es casualidad. Cuando ahí es desalentador cuando uno le dicen, es que eso es crónico, le tocó convivir con eso. Claro, no es que de pronto uno vaya a llegar al nivel de sanación dependiendo de la ujú, enfermedad, pero sí puede disminuir los síntomas dependiendo del nivel en el que esté la enfermedad. O también uno puede, digamos que, llegar a un tema de tratar de disminuir la sintomatología o mejorar el pronóstico que se tiene. Pero eso solo se logra entendiendo uno que toda enfermedad física, conflicto emocional o mental está relacionada con un conflicto puro y duro emocional que uno
no ha resuelto, Karencita. Es como lo Completo. fundamental para decir. Karencita, y otra recomendación es que veo en Instagram, por ejemplo, una persona que nos dice que compró la entrada para el Solo para Ellas Fest, Ajá, ajá. pero no la dejó escoger a dónde quería entrar. Entonces, para ella, Ay, a ella le quiero aclarar una cosa, y es que hay algo importante, y es que cuando esto ocurre, ella compra la invitación, pero a ella le van a devolver la llamada para que ella escoja a qué charlas qué quiere, bueno. quiere estar. Si no llega a recibir esa llamada, le escriben a Karencita o me escriben a mí, nos escriben Perfecto. por Instagram como mensaje directo y nosotros ayudamos a resolverle, pero si hizo la compra, que espere la llamada para que ella pueda escoger en qué charlas quiere estar. Muy bien, perfecto. Pues nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche por aquí en Qué Terapia, por las redes de Vibra. Y también recordarles que el capítulo completo lo encuentran en YouTube y que mañana no madrugamos, sino el viernes. Muchas gracias a todos por participar y a Seida por toda su disposición. Muy bonito. Chao.